En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es un tema muy común, pero a veces es poco tratado, ¿verdad? Y es el tema del pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si mis hermanos que me acompañen aquí tengan alguna opinión acerca del pecado, que piensan que es el pecado. Amén. Vamos a hacer un poquito interactivo, gloria a Dios, de acuerdo a lo que piensen o lo que creen que es el pecado. Amén. Pecado, transgresión de las leyes. Amén. Tiene que decirlo fuerte, hermano, para que lo puedan oír. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hermano dijo que el pecado es transgresión de la ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si alguien más tenga una opinión. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo creo que voy a cambiar de lentes. Amén. Los están mejores. Gloria a Dios. Entonces, el pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Y la palabra pecado significa errarle a la marca o a la meta. Otras palabras que son sinónimas de pecado son iniquidad, maldad, injusticia, desobediencia y transgresión. Entonces esas palabras son palabras sinónimas. ¿Qué significa eso? Que quieren decir lo mismo. Eso significa sinónimo. Entonces, el pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. En el caso del ser humano, el pecado se dio en el huerto del Edén. Amén. Amén. Entonces fue cuando Adán y Eva rechazaron lo que Dios dijo, porque es el rechazo a la voluntad de Él, y le obedecieron al enemigo. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Gloria a Dios, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a tratar este asunto acerca del pecado. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Del 1 en adelante. Vamos a irlo estudiando versículo por versículo. Y dice la palabra del Señor así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados significa declarados justos. ¿Y cómo fuimos nosotros declarados justos? Es por la fe. O sea, la fe es creerle a Dios. Amén. Eso es la fe. Cuando usted le cree a Dios, que Dios le dice, voy a hacer esto, y usted dice, sí, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Eso es la fe. Entonces usted le cree a Dios y usted es justificado cuando le cree a Dios, y por medio de la fe, cuando usted le ha creído a Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué dice aquí tenemos paz para con Dios? Porque cuando nosotros no hemos sido justificados,
en Cristo Jesús, estamos en enemistad para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos enemigos. Enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios y Dios es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no nos queremos sujetar. Estamos en desobediencia. Entonces, Jesucristo es el que ha traído la paz entre yo como ser humano y Dios. Había antes un estado de guerra. O sea, el ser humano vive en desafío permanente a la voluntad de Dios cuando no le conoce. O sea, en su ignorancia uno vive desafiando a Dios, pensando que uno va a prevalecer, pero no. Entonces, vamos a ser declarados justos por la fe, amén, y vamos entonces a tener paz para con Dios. Ya no va a haber estado de guerra entre Él y yo, sino va a haber un estado de paz, porque ahora vamos a tener una relación de padre e hijo con el Padre Celestial a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. Cuando usted lee esto, eso es lo que significa. Declarados justos por la fe que tenemos en Cristo Jesús, y ahora vamos a tener paz para con Dios porque Cristo, Él hizo la paz por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, por eso, sin Jesucristo, no hay restablecimiento de paz con Dios. Por eso quizá algunos de ustedes han visto algunas pinturas que hay acerca de dónde el hombre está parado y dónde está la Nueva Jerusalén. Y hay un abismo de por medio, pero hay una cruz que une un lado con el otro, tipificando a Jesucristo y su sacrificio, y es la manera en que está representando que Cristo Jesús es el que nos une con el Padre Celestial. De otra manera, habría una división, como la misma Escritura lo dice, porque vuestros pecados, dice en el libro de Isaías, han creado una división entre ustedes y yo, dice el Señor. Entonces es esa separación. Pero Cristo Jesús vino y nos unió con el Padre por medio de su sacrificio. Amén. Entonces ahora ya tenemos paz para con Dios. Versículo 2. Y dice, por quien también, o sea, ¿quién es ese? ¿Quién es Jesucristo? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estamos en la gracia de Jesucristo. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si hemos de gloriarnos, no nos gloriamos en cosas materiales, ni en títulos, ni en prestigio, sino en nuestra relación para con Dios. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí está el punto. Este es un punto muy importante, amados hermanos, porque en el tiempo de hoy hay un evangelio que se está predicando en el cual el cristiano no sufre. No hay sufrimiento en la vida del cristiano. Porque sabe usted, ese es un mensaje que no es popular en el tiempo de hoy en día. Si usted le dice, usted tiene que padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo, se burlan de usted o dicen ese mensaje no me gusta, mejor me gusta el otro mensaje que da el otro hermano, el cual me dice que yo voy a ser una persona
que solo por ser cristiano no voy a tener enfermedades, yo no me voy a enfermar, ninguno de mi familia se va a enfermar, ni tampoco voy a padecer necesidades, no voy a padecer escasez, siempre voy a tener mucho. He oído esos evangelistas, especialmente en inglés, son muy populares, en los cuales le predican que Dios te quiere rico, Dios te quiere millonario, Dios te quiere muy próspero, Dios te quiere siempre, tú vas a estar sano, nunca vas a estar enfermo. Pero ¿sabe qué? Ese es un falso evangelio. Porque todos nos enfermamos. Dijo el apóstol Pablo, ¿acaso ustedes se enferman y yo no? Y el apóstol Pablo dijo que él estuvo muy enfermo cuando estuvo con los Gálatas. Lea la carta a los Gálatas. Entonces, nos vamos a enfermar. Va a venir la escasez también a nuestra vida, porque todo eso es para modelar nuestro carácter, para probarnos. ¿Por qué cree usted que Dios llevó al pueblo de Israel 40 años por el desierto? ¿Por qué no se lo llevó derechitos a la tierra de Canaán? Porque dijo el Señor, es para probar qué es lo que había en nuestros corazones. Entonces, en este mundo es un desierto en el cual todos vamos y vamos a ser probados. Entonces, vamos a tener tribulaciones porque la Biblia claramente lo dice. Jesucristo mismo dijo, es imposible que no vengan aflicciones a vuestra vida. Van a venir las aflicciones. Y no le podemos quitar eso a la Biblia. Dígame usted una cosa. ¿Cómo usted va a preparar a un soldado para la guerra si mientras este soldado se encuentra en una casa con todas las comodidades, tiene toda la comida que necesita, tiene la cama cómoda, la temperatura adecuada, suficiente comida en el refrigerador y de la que le gusta? Ahora dígame usted, cuando llegue la guerra, ¿cree usted que este hombre va a estar preparado, su cuerpo va a estar listo para combatir, para pasar noches en vela en la montaña? No va a estar listo porque ha estado todo el tiempo en un clima acomodado, comiendo hasta llenarse, y luego va a estar allá donde no va a haber comida, van a haber noches que no va a comer nada toda la noche. Y recibiendo disparos del enemigo. Y si estaba durmiendo en cama de plumas y después va a estar durmiendo sobre las piedras, ¿usted cree que va a estar preparado? Va a estar llorando. Entonces, y mucho cristiano quiere decir, oh, yo soy soldado de Jesucristo, y físicamente está como yo, gordito, ¿verdad? Bien llenito por todos los lados. No, para ser soldado físico, yo tengo que estar pesando 100 libras menos. ¿Sí? Delgadito, acinturado, listo para tirarse debajo de cualquier cerca y avanzando con el fusil en la mano. Pero ya para nosotros como cristianos es espiritualmente lo que tenemos que estar preparados. Pero lo que sucede es que mucha gente hoy en día piensa que está preparada para los días que vienen, días difíciles de persecución, de sufrimiento, y no, estamos muy acomodados, porque hasta yo me incluyo, estamos muy acomodados. Entonces, amado hermano, la Biblia claramente dice que el cristiano va a experimentar tribulaciones. Y luego dice el apóstol Pablo que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Entonces,
Piadosamente quiere decir a la manera de Dios. En inglés dice in a godly way o in a godly manner. Entonces, vamos a sufrir persecución si queremos agradar a Dios. Agrade usted al hombre y no lo van a perseguir a usted. Agrade a Dios y entonces sí, le van a tirar con todo lo que tiene. Hasta con resortero. Entonces, pero dice el apóstol aquí en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero en la tribulación estamos, ay Señor, porque yo si soy un buen chico, ¿verdad? En lugar de decir, Señor, te glorifico en esta tribulación porque tú sabes por qué estoy pasando yo por esto. Sí, pero no nos podemos a quejarnos. Y sabe usted una cosa, que a Dios le enfada la queja. Que todo el tiempo uno se esté quejando con Él. A Dios no le gusta. Dice el Señor, este pueblo me cansa, decía como el pueblo de Israel, porque es un pueblo quejumbroso, decía. Todo el tiempo quejándose. Así somos nosotros también, igual. Recuerden que estamos hechos de la misma materia, ¿verdad? Sí, sí. Somos seres humanos como el pueblo de Israel, por eso nos comportamos igual. Vamos a leer por qué Él lo sacó. ¿Verdad? Y por eso la misma palabra aplicable para ellos es aplicable para nosotros también. Porque estamos hechos del mismo material. Entonces, en lugar de quejarnos, debemos de darle una alabanza al Señor. Debemos de glorificar a Dios. Y es cuando Dios más se agrada, porque cuando uno está bien panzocito y llenito, hasta, bien dice el dicho, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento. Pero ¿qué tal cuando está llena la barriga? ¿Estás contento? ¿O andas bravo zapateando los perros? ¿Verdad? Y si tiene gato también. También hasta el gato se va por la ventana. Entonces, amado hermano, tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso le decimos, Señor, dame paciencia. El Señor dice, ahí te van las tribulaciones, mi hijito. ¿Verdad? La tribulación produce paciencia. Y si le estás pidiendo paciencia a Dios, ahí te van a ir todas las tribulaciones necesarias para que al rato seas la persona más paciente. Dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hay esperanza. Y la esperanza, o sea, la esperanza en Cristo Jesús, no avergüenza. Y nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. La palabra esperanza viene del verbo esperar. Amén. Amén. Y cuando usted espera en Dios es porque le va a venir. Así como uno en la madrugada espera el día, que va a venir el día y va a nacer el sol. Va a venir porque va a venir. Entonces, así también nosotros esperamos en el Señor, y esa esperanza nuestra en el Señor no avergüenza. Y luego dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, entonces, claramente aquí dice el apóstol, dice, porque el amor de Dios ha sido, es un verbo pasado, se llama el pasado perfecto, ha sido derramado en nuestros corazones. Todo cristiano tiene que saber que ya el amor de Dios fue derramado en su corazón. Así que no puede decir, ay, es que no puedo amar yo a esa persona. No, lo que pasa es que tú no quieres amar a esa persona. Pero ya el amor de Dios ya fue puesto en ti. Ahora tú tienes que amar a esa persona porque Dios te manda que amemos hasta nuestros enemigos.
Y si tú no lo puedes amar, quiere decir que tú no quieres obedecer a Dios. Entonces no puedes, ay, no, es que no puedo amar a esa persona. Sí la vas a amar. Entonces dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es tiempo pasado y el Espíritu Santo se nos dio a nosotros, a todos los cristianos. No puedes decir, yo no tengo al Espíritu Santo. Sí lo tienes. Si eres un verdadero cristiano, pues. Ahora, si eres de mentiritas, pues no, ¿verdad? Y el 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros, los débiles. Nosotros éramos los impíos. Porque practicábamos la impiedad, que es el pecado. Y dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, hay personas que en la historia han muerto por otra persona y no eran cristianos, ¿verdad? Por eso dice aquí que hay uno que pueda atreverse a morir por otro. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta, ¿cuándo murió Jesús? Jesús murió antes de que usted y yo naciéramos. Antes de que usted y yo hubiésemos pecado, ya Cristo había muerto. Entonces, en eso se ha demostrado el amor de Dios, no en que Dios dijo, primero tienen que hacerse unos chicos bonitos, lindos, y entonces ya Cristo va a morir por ustedes. No, aún cuando estábamos perdidos, ya Cristo había sido dado por nosotros. Ya Cristo había muerto por nosotros. O sea, en eso se muestra el amor de Dios. O sea, Dios demuestra su amor con hechos. Porque muchas veces nosotros decimos, yo lo amo, hermano, yo lo amo, hermana, yo la amo, hermana, ¿verdad? Pero no hacemos nada por la gente. O sea, ese amor es amor barato, ¿verdad? Porque no me cuesta nada. Entonces, ¿qué es amor barato? Pero un amor que cuesta, ese es un amor caro. Y a Jesucristo le costó su vida, derramar su sangre en la cruz. Entonces no fue un amor barato, fue un amor carísimo. Entonces vemos el amor de Dios para con nosotros, dejando que Cristo muriera por nosotros, los pecadores. Y dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, quiere decir, fíjese bien, pues mucho más estando ya, o sea, ya está hecho. Dice, justificados en la sangre de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso usted ve lo caro que es el pecado. Y era tan caro que no podíamos pagar esa deuda. Entonces, tuvo que venir Cristo, quien tenía la moneda necesaria, que fue su sangre, para pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque mi sangre no podía pagar por mis pecados. ¿Por qué? Porque es una sangre contaminada. Ahora la sangre de Cristo, una sangre pura, que en lugar de manchar, limpia. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque viene una ira contra el pecador. ¿Ve usted? El pecador no arrepentido. Viene una ira. Y también lo dice en 2 Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Esto es a los cristianos. ¿Por qué?
porque ya Cristo Jesús pagó. Jesús en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios y Él pagó en la cruz por nosotros, para que usted y yo no enfrentemos la ira de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, si usted está en Cristo, ya la ira de Dios pasó, ya no está sobre usted. Y la Biblia dice que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces dice que mucho más estando reconciliados, ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, la vida de Cristo. Jesús murió, pero no solo murió, sino que resucitó. O sea, nuestro Jesús, Él está vivo y con buena salud. Y con un cuerpo físico glorificado. Quiere decir, cuando decimos glorificado, quiere decir un cuerpo que jamás va a ser destruido. Un cuerpo perfecto. Porque aún Jesús, cuando anduvo en esta tierra, se cansaba. Sí. Él sudaba, él sentía calor, él sentía sed, él sentía hambre. Y lo vemos en la Biblia que él sentía hambre y sed y cansancio. Pero ahora ya no. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Cristo Jesús, gloria a Dios, estamos reconciliados con Dios. Ya no estamos peleados. Entonces, una cosa más, hermano, vuelvo a puntualizar. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros somos declarados justos, somos justificados. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero yo le voy a decir una cosa también. Usted puede tener paz para con Dios. Usted ve que la cruz, como la que está aquí, enfrente, apunta hacia arriba. ¿Verdad? Hay un palo así para arriba. Es la relación del hombre para con Dios. Pero también hay otro aquí, al lado. Esa es la relación entre nosotros los hombres, los seres humanos. Entonces muchas veces tenemos paz para con Dios, pero ¿saben qué? A veces estamos peleados con el hermano. Entonces tenemos paz para con Dios, pero no con el hermano. Ahí eso lo tenemos que arreglar nosotros. Dice la Escritura que tenemos que estar en paz con el hermano de acuerdo a lo que esté en nuestras posibilidades. Si usted ha ofendido a alguien y usted lo sabe que lo ha ofendido, vaya y pídale perdón. Si usted ha ofendido a esa persona. Ahora, si esa persona no le perdona a usted y sigue esa persona enojada con usted, usted ya cumplió con su deber y usted está bien en su relación con Dios. Porque hay personas que son tan enojonas, ¿verdad? O enojadas o rencorosas que no perdonan. Entonces esas personas tienen que entregárselas al Señor. Señor, tú encárgate de esa persona. Porque si yo muero y he hecho lo que me corresponde, el Señor me recibe en su reino eterno. Pero si aquella persona se muere y no hace lo que debió haber hecho y sigue enojada o enojado conmigo, esa persona, si se muere, se va a ir a la condenación. Porque le pidieron que perdonara y no quiso perdonar. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él perdonó a sus enemigos, a los que lo habían ofendido. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Tenemos que perdonar. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Y ahora, si aquella persona fue la que me ofendió a mí, o sea, fue al revés, pero nunca me ha venido a pedir perdón, yo a esa persona voy con el Padre Celestial y le digo, Señor, yo de mi parte perdono a esa persona que no ha venido a pedirme perdón, pero esa persona se va a arreglar contigo, no conmigo. Porque no ha querido venirme a pedir perdón. Ahora, si viene a pedirme perdón, entonces yo me tengo que arreglar con esa persona. ¿Por qué? Porque me corresponde a mí, siendo que yo fui el ofendido, de perdonar a esa persona. Y debo de perdonarla. Y no decir, oh, mira, ese es hipócritamente me viene a pedir perdón. O sea, eso no me corresponde a mí juzgar los corazones. Dios es el que juzga el corazón. Mi deber es obedecer al Señor. Y si viene y me pide perdón, yo voy a perdonar a esa persona. Y para mí ya no tiene ninguna deuda conmigo, ya se arregló todo. Porque Dios, mire, si usted le pide perdón a Dios por sus pecados de todo corazón y Dios ve que su corazón es un corazón arrepentido, Dios lo perdona y ¿sabe qué? Ya no se acuerda de ese pecado. ¿Sabe usted que Dios voluntariamente borra de su mente esa deuda que usted tenía con Él? Señor, ¿te acuerdas cuando te ofendí? El Señor dice, yo no me acuerdo. Dios se olvida de las ofensas que nosotros hicimos en contra de Él cuando le pedimos perdón de todo corazón. Ahora, ¿por qué Dios no borra de nosotros, ¿verdad?, las ofensas, tanto que hemos dado como las que nos han dado, ¿verdad? Es porque Dios quiere que aprendamos de eso. Dios no va a aprender, porque Él lo sabe todo, pero nosotros necesitamos aprender. Entonces por eso nos recordamos, Dios no nos borra de la mente eso. Si usted ofendió a Dios y le pidió perdón a Dios, de la mente de Dios está borrado, pues no la de usted. Para que no vaya y cometa el mismo pecado que le acaba de pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y se acuerda, la regué, ¿verdad? Entonces, Señor, ayúdame, yo no quiero hacer eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ahora entramos en el versículo 12. Y dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. ¿Amén? ¿Por qué? Porque desobedeció. Y dice, y por el pecado de Adán entró la muerte. ¿Ve usted? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en Adán todos pecamos. Todos hemos pecado. Y el pecado ya viene en nuestra sangre. Por eso nuestra sangre, como seres humanos, es sangre contaminada. Por eso Jesús no fue engendrado por un hombre, porque la sangre de ese varón estaba contaminada. Entonces, la semilla que fue puesta en el vientre de María, Estaba contaminado. esa semilla era perfecta, era del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que esa sangre es sangre pura. Y es una sangre que nos limpia. El hombre no participó. Hay cristianos que muy tranquilamente aceptan las declaraciones que hace gente supersticiosa o gente que le encanta creer en falsas historietas en las cuales dice, oh no, Jesús, su papá fue fulano de tal, o sea, que fue un hombre. No.
si el papá de su Mesías fue un hombre, usted está perdido. Está perdido. ¿Por qué? Porque para poder salvar tenía que ser Dios. Nadie que no sea Dios puede salvar. Por eso decían los judíos, ¿cómo puede perdonar este pecado? Cuando les decía Jesús, sus pecados están perdonados. Y decían, ¡qué blasfemo! Porque se hace igual a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Ve usted? Y era cierto, solo Dios, porque Él es Dios. Entonces, solo Dios te puede salvar, que es Jesucristo. Mi estimado hermano y amigo. Entonces, cuando alguien aparezca ahí, como los del Código Da Vinci, de que Jesús descendía de un hombre y que también Él engendró niños, o hijos o hijas, ese es un falso. Ese es un falso evangelio. O si te dicen que Jesús se casó y que tenía varias mujeres, que era un polígamo, ese es un falso evangelio. Ese es el Jesús que enseñan los mormones. Ten cuidado. Es una herejía. Gloria a Dios. Bueno. Entonces entramos al versículo 13. Ya vimos que el hombre Adán pecó, y debido a que pecó, ¿qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, y todos hemos pecado, Están destituidos. están, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ¿sabe qué? Pues cuanto todos pecamos, entonces todos necesitamos ser salvados por Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y si no queremos aceptar a Jesucristo y su sacrificio por nosotros, vamos a perdernos, nos vamos a ir al infierno, por cuanto no quisimos recibir la reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Y dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Si usted lee la Biblia, desde Adán hasta Moisés, siempre hubo pecado en esos miles de años. Son como alrededor de unos 3000 años de historia. Y dice que había habido pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? Entonces, antes aquí en California, bueno, en los Estados Unidos, usted podía manejar un carro y no ponerse cinturón y lo paraba la policía, pero no lo castigaba por no traer cinturón. Porque no había ley que prohibiera manejar un carro sin cinturón. Ahora sí. Entonces, ¿se exponía uno al peligro antes por no ponerse cinturón? Sí. Pero como no había ley. Entonces, de igual manera, antes de la ley que fue dada en el monte Sinaí, había pecado. Había fornicación, adulterio, sodomía y todas las demás cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Como no había una ley, no podía ser condenada esa persona. Pero ahora, fíjese, en el monte, cuando fue dada la ley del monte Sinaí, nos venimos a dar cuenta que somos tremendos pecadorazos. Nos venimos a dar cuenta que el ser uno calumniador es pecado, porque dice en la Biblia, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Esa es una calumnia, el falso testimonio. Entonces nos venimos a dar cuenta que somos calumniadores. ¿Y sabe usted que en el griego la palabra para calumniador es diablo? Hay una parte donde dice el apóstol Pablo, dice, y que las mujeres, dice, no sean calumniadoras.
La palabra griega dice que no sean diablos. ¿No usted? Porque el diablo va a levantar siempre falsos. El diablo es un calumniador. ¿Por qué? Porque el diablo viene y calumnia a Dios delante de usted. Aunque Dios ha dicho. Así fue con Adán. Por eso lo hizo caer, porque calumnió a Dios. Acusando a Dios de injusto por no haberle revelado a ellos todo. El diablo le dijo, es que como Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser igualitos a Él. Por eso no les quiso revelar. ¿Ve usted? En otras palabras está diciendo, Dios solo Él quiere ser y los demás que estén abajo. Fue lo que le quiso decir. Y eran 2 personitas nomás. ¿Ve usted? Y después va delante de Dios y le dice, mira, ese que está ahí que dice que es tu hijo, mira lo que hizo. Coño. Chismoseó, mintió, robó, codició. Y lo va a poner a uno delante de Dios como el peor de todo mundo. Peor que él, que el mismo diablo lo pone a uno delante de Dios. Lo calumnia a uno delante de Dios. Y el Señor dice, dale su movidita, pero no lo mates. ¿De usted? Entonces, amado hermano, Se sacudió. por medio de la ley nos venimos a dar cuenta que somos tremendos pecadores. Y no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿verdad? Pablo que por la ley se había dado cuenta. En otras palabras, la ley es un espejo Uh-huh. en el cual nos vemos y nos vemos todos los defectos que tenemos. No es la solución. Solo porque usted se ve en un espejo y se vio todas sus fallas, no quiere decir que ya se corrigieron. Siguen ahí. ¿Siguen ahí? También otro lo ha puesto que la ley es el doctor que da el diagnóstico. Y dice, esto es lo que tiene, pero él da el diagnóstico, pero él no es la medicina. Te manda a comprar la medicina. Él nada más te da el diagnóstico. Entonces así es la ley te da el diagnóstico. Muchacho, tú estás malísimo de esto. Se llama pecado. Ahora, si te quieres curar, tienes que ir a Jesucristo. Porque yo no te puedo curar, dice la ley. ¿Quién es que te va a curar? Cristo Jesús. Él es la solución, Él es la medicina. Pero si tú no quieres nada con Cristo, no hay medicina. Te vas a morir, vas a ser echado en el lago de fuego para siempre. Entonces necesitamos a Jesucristo. Necesitamos reconocer que todos somos pecadores. Y fíjese, si usted le dice a alguien, tú eres un pecador. Oh, yo no. Yo soy un buen chico. O tú eres malo. Oh, no, tú eres el malo. Yo soy una buena persona. ¿Es usted? ¿Y sabe qué? Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos o buenos presentes. No les digo ustedes son tan buenos y tan lindos, ¿verdad? No. Porque, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, ninguna confianza hay en este cuerpo. Porque este cuerpo es traicionero. Usted no puede confiar en este cuerpo. No. ¿Por qué? Porque usted tiene una sangre contaminada. Usted ha nacido de nuevo en su espíritu. Su alma está siendo renovada, pero está en el proceso de ser renovada. Pero esa alma y ese espíritu habitan un cuerpo con una sangre caída. Que decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque el pecado habita en este cuerpo. Lo único es que no lo dejamos que gobierne nuestra vida. Dejamos que el espíritu gobierne nuestra vida. Pero en este cuerpo hay todo tipo de deseo que no es agradable a Dios. Y no me digan que no. ¿A cuánto no le ha querido usted retorcer el pescuezo? Y eso se llama asesinato. ¿Sí?
Y los varones, ¿con cuántas mujeres uno no se quedó a acostar? Y eso se llama, si está soltero, fornicación, está casado, es adulterio. ¿Ve usted? Y el mismo apóstol Pedro dijo, entonces ¿quién se va a salvar? Pero Jesucristo le dijo, para lo que al hombre es imposible, o sea, el hombre por sí mismo es imposible salvarse, para Dios todo es posible porque Dios proveyó a Jesucristo para salvarnos. Y se lo digo esto, amado hermano, para aquellos que se dan baños de pureza, de que ellos ya casi le hacen falta las alitas, no más que le broten de la espalda. ¿Verdad? Pero es mentira, amado hermano, porque el corazón es un mundo de maldad, dice la Escritura. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, continuamos con la palabra. Y dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa eso? Adán es figura de Cristo. Cristo. Pero el primer Adán falló. ¿Ve usted? Cuando vino el diablo a tentarlo, cayó. Pero ¿sabe qué? El segundo Adán no cayó. Por eso en la Biblia siempre está que el primero es rechazado y el segundo aprobado. ¿Ve usted? Caín cayó, Abel fue aprobado. Luego Abraham tuvo 2 hijos. Ismael fue rechazado, que es el primero, e Isaac, que es el segundo, fue aprobado porque fue de acuerdo a la promesa. E Isaac también tuvo 2 hijos. Esaú, el primero que nació, y Jacob, el segundo. Y el primero fue desechado y el segundo fue aprobado. Simbolizando que Adán, que fue el primero que cayó, simbolizaba a otro que iba a venir, que ese sí iba a ser aprobado, que es Jesucristo. Entonces, si en Adán el ser humano es condenado, en Cristo Jesús el ser humano es salvado. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Entonces, continuamos con el 15. Dice, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, o sea, el regalo de Dios, que es la salvación, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, el regalo es por la gracia. ¿Y de quién? De Jesucristo, el hombre que fue crucificado y derramó su sangre por nosotros. 16. Y con el don, o sea, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, o sea, la desobediencia de Adán, que le desobedeció a Dios. Y dice, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el regalo de Dios vino para quitar las muchas transgresiones y justificarnos, declararnos justo. Entonces, la gracia es el regalo de Dios inmerecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, en la Biblia se menciona la misericordia y se menciona la gracia. Y quiero que notemos la diferencia entre la una y la otra. La misericordia es no darle el castigo al que se lo merece.
Entonces, si yo recibo la misericordia de Dios, soy culpable, pero Dios tiene misericordia de mí. Dios dice, Efraín merece una buena azotada, pero como se ha arrepentido, entonces yo no lo voy a azotar. Eso es misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, no me dio lo que me merecía de castigo. Amén. Amén. Ahora, la gracia. ¿Cuál es la diferencia con la gracia? La gracia dice, Efraín se merece una azotada, pero como se arrepintió, no lo voy a azotar. Y no solamente no lo voy a azotar, sino que terminando el servicio me lo voy a llevar a cenar. Y después de cenar, le voy a ir a comprar ropa. Y después me lo llevo para mi casa. ¿Ve usted? Esa es gracia. No es no solamente no darle el castigo que se merece, sino que aparte bañarlo de bendiciones. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. No nos merecíamos eso. Merecíamos ser azotados, pero hemos recibido perdón y hemos recibido regalo sobre regalo en nuestra vida. Por eso bendecimos al Señor, hermano, no tenemos cómo pagar. Porque hemos sido pecadores, merecíamos la muerte. ¿Qué dice Romanos 6, 23? No sé si el hermano lo quiere citar. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos. Porque la paga quiere decir lo que nos merecemos por el pecado es muerte, es separación eterna para con Dios. Pero luego dice, más la dádiva, quiere decir el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado hermano, el pecado mata. Muchas veces, amado hermano, tomamos el pecado a la ligera. Pero yo le voy a decir una cosa. El pecado mata. ¿Por qué? Porque el pecado fue el que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Pero no por los de él, sino por los de usted y los míos. Por eso usted y yo no vamos ya a la condenación, porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Por eso es que nosotros ahora vamos al cielo. Porque ya no tenemos ninguna deuda que pagar. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando los pecados de todos nosotros. Y cuando estaba a punto ya de expirar, Él dijo, consumado es. Así dicen nuestras Biblias. En inglés dice, it is finished. Quiere decir, está terminado. Porque es las traducciones de la palabra testelestai. La deuda está pagada por completo. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario pagó tu deuda y la mía completamente en la cruz. Ya no hay más. Tú no puedes decir, oh, yo lo voy a ayudar a Cristo. No. Esa es una herejía. Si decimos así. Porque Cristo ya pagó completamente por nuestros pecados. Por eso es que siempre, y si pecamos, acudimos a Él. Es como cuando a ti te llega una factura tienes que ir a que te la sellen como cancelada y tú vas a Cristo.
Por eso cuando tú pecas, tú vas a Cristo con esa factura y dices, Señor, cúbrela con tu sangre. Y le pones sello, cancelado. Porque solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Si no, vamos a 1 de Juan 1:9. Gloria a Dios. La primera carta de Juan o epístola. Gloria a Dios. 1:9. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, amado hermano, cuando la gente dice, oh, yo soy cristiano, yo ya no peco. Sí, aquí dice, esta epístola fue dirigida a cristianos, no a mundanos. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fíjese bien, la palabra confesar en el griego es homolegeo. ¿Qué significa esa palabra? Homo quiere decir del mismo o lo mismo. Por ejemplo, la leche homogenizada es la leche que se le han quitado las impurezas y ahora todo es igual. Ya no hay cosas extrañas ahí en la leche. Todo está parejito. Todo es lo mismo. ¿Verdad? O dice homosexual. Quiere decir del mismo sexo. ¿Verdad? Entonces, donde dice homolegeo, está diciendo decir lo mismo. Eso significa la palabra confesar. Entonces, ¿pero qué quiere decir con decir lo mismo? Que usted dice lo que Dios dice acerca de lo que usted hizo. Si usted hizo algo y Dios lo llama, por ejemplo, mentira. Dios dice, eso es mentira. Entonces usted tiene que decir lo mismo que Dios dice. Señor, perdóname porque yo mentí. Porque lo que usted hizo, Dios lo llama mentira. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si usted va delante de Dios y le dice a Dios que lo que usted hizo estuvo mal porque estuvo mal. Ahora, si usted hizo una cosa buena, pues no va a admitir que hizo mal, ¿verdad? Pero si usted hizo mal, entonces usted tiene que confesar lo malo que hizo. Tiene que decir, Señor, yo hice lo malo. Amén. Entonces, tiene que ir delante de Dios. Sus pecados no se los va a confesar usted a otro hombre. A menos que usted haya pecado contra esa persona. Por eso dice la Biblia. Cuando dice, si nos confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Ese pasaje se está refiriendo cuando uno ha ofendido a otra persona. Si nos pedimos perdón. Si le decimos, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme por la ofensa que le hice. O sea, ese fue un pecado. Entonces, Dios nos va a sanar. Dios nos va a restaurar. Va a tener sanidad en nuestro corazón. Ya no vamos a andar bravos con los demás, ¿verdad?
Gloria a Dios. Entonces, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice Él, quiere decir Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nadie te puede limpiar de toda maldad más que Cristo. Nadie. Solamente Cristo. Ningún hombre te puede perdonar tus pecados. Solo Jesucristo te los puede perdonar. Le decía a la gente, tus pecados te son perdonados. Entonces, solo Cristo nos puede perdonar nuestros pecados. Tenemos que acudir a Él, solo el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso nosotros los cristianos no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en Cristo. Porque Él es el único. Tus obras de justicia, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. O sea, las obras que tú haces, que tú dices, oh, con estas me justifico delante de Dios, dice, para Dios son como trapos de inmundicia. Así que, mi amado hermano, nada más confiamos en Jesucristo. Cristo es el que nos perdona y nos limpia. Gloria a Dios, así le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio en esta hermosa noche de pasar un tiempo en la palabra del Señor. Amén. Y espero que hayamos aprendido, aunque sea una cosita por ahí, que se nos haya quedado, ¿verdad? Y que la pongamos en práctica. Amén. Recuerda, el pecado es grave. El pecado mata. Y el pecado mató a Jesucristo, el pecado tuyo y el mío. Jesús no murió porque a aquellos se les ocurrió matarlo, no. Él murió porque tú y yo habíamos pecado. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios, nuestro Padre Celestial, que nos dio a Jesucristo, su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? San Juan 3:16. Entonces, bendecimos el nombre de Dios y nos gozamos de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú has confiado en el Señor, Él te llama justificado. Ya eres justificado delante de Dios nuestro Padre. Así que, mi amado hermano, adelante, gozoso, tranquilo. Si tú estás en obediencia a Dios, qué bueno, me alegra por tu vida. Y si no, hay que arreglar cuentas con el Señor. Siempre mantengamos cuentas cortas. Vayamos delante de Dios y confesemos nuestros pecados si hemos pecado con Dios. Amén. Y yo sé que todos los días pecamos. Dice la Escritura que aún dice que cuando uno no hace lo bueno, le es contado por pecado. Entonces Dios le dice, haz esto, y uno no lo hace, ¿verdad? Porque es flojo, porque es perezoso y no queremos actuar. Y dice la Biblia que eso ya nos es contado por pecado. Si Dios nos está diciendo arregla esto y no lo arreglamos, ya nos está contando por pecado. Así que no hay que posponer nada, hay que inmediatamente actuar para recibir la bendición del Señor. Amén. Así oramos, mis amados hermanos.